noches a todos y a todas. Les habla Dio Chica. Decirles que este 21 de junio vamos a elegir presidente de la República, segunda vuelta. Los invito a que participemos y votemos a conciencia, porque cada vez que vamos a votar vamos a definir el futuro de la sociedad, y la decisión que tomemos nos va a afectar 4 años o quién sabe cuántos más, porque cada vez que hay elecciones se presentan paradigmas, cosas que aún no están escritas. Aspiro que sean las mejores. Hay 2 propuestas a elegir: o votamos por la política de la muerte o le apostamos a la política de la vida. La política de la vida plantea que hay que cuidar la naturaleza, que el ser humano no puede hacer uso desordenado de la naturaleza, porque si destruimos el planeta Tierra, la vida se va a acabar. Se está hablando del calentamiento global. Eso quiere decir que día a día el planeta se calienta más. ¿Y por qué se calienta más? Porque el hombre permanentemente está tirándole CO2 a la atmósfera, y ese C, que es carbono, genera entre el sol y la tierra una placa, como una nube que impide que los rayos solares salgan del planeta. Y si los rayos solares no salen, entonces empieza a calentarse el planeta. Se habla que en un tiempo muy corto, en todas las regiones del mundo, los páramos se van a descongelar, y resulta que los páramos son unas fábricas de agua. El agua llega a las altas alturas y se queda allí en los páramos, y poco a poco el agua se va desprendiendo. O sea, y es ese desprendimiento del agua que genera la cantidad de riachuelos que juntos forman grandes ríos que van a parar al mar. El calentamiento global hace que la temperatura del mar aumente, y al aumentar la temperatura del mar se suben toneladas y millones de toneladas de agua en forma de gas. Pero esa agua en forma de gas llega un momento en que se enfría y empieza a descender, y se generan diluvios que los hemos vivido en Colombia. Hay noches y tardes que llueve tanto y que uno cree que el tejado de la casa se va a desprender. Entonces es una realidad, hay que cuidar la tierra, el planeta Tierra, entre ellos los animales, las plantas y el hombre. Entonces la política de la vida considera que eso hay que hacerlo. Por eso se está diciendo que es necesario emplear energías limpias que no calienten el planeta. También cuidar la vida en el sentido del bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, en Colombia es necesario seguir entregando tierras para los campesinos sin tierra. Es necesario que aumentemos universidades públicas para que los estudiantes, cuando vayan a la universidad, paguen 0 matrícula, porque si un pobre va a matricular su hijo en una universidad privada, son 4 o 5 millones de pesos semestre. Si aquí en Colombia, años atrás, cuando todos nosotros estábamos jóvenes, hubiera habido una política de 0 pago de matrícula, sería posible que hoy los que me están escuchando, el 100% tuviera un título profesional, pero no lo tienen por incapacidad de pago, por dificultad para cancelar eso, porque un padre de familia, por ejemplo en mi casa, éramos 8 hijos, mi papá un obrero de construcción. Imagínense, una persona para con su trabajo sostener una familia de 10 hijos, y él era el único que trabajaba. Entonces no fue posible que fuéramos a la universidad. Ya de grandes y trabajando, pues nos patrocinamos la universidad. Yo trabajé en la docencia, en este momento estoy estudiando la Tecnológica Española y Literatura. Aspiro que cuando termine eso, ponerme a estudiar medicina, porque quiero morirme con un libro en la mano. Claro que no solamente se aprende en las universidades, también se aprende en las bibliotecas.
Aquí en Risaralda tenemos la biblioteca del Banco de la República, una biblioteca maravillosa, pero por desgracia muchos peregrinos se van a morir sin conocer la biblioteca. Entonces, ¿por quién tenemos que votar? Entonces, los invito a ir a la biblioteca que es muy importante. Entonces, hay que respaldar la política de la vida. Esa política de la vida dice que tenemos que ser responsables, votar a conciencia, entender que cuando un político compra el voto no es un político, es un delincuente. Y en 200 años Colombia ha sido manejada por delincuentes. Aquellos países con mejor calidad de vida es porque los ciudadanos han sido responsables. Yo viví en Noruega un año y la calidad de vida es maravillosa allá. ¿Sabe qué es difícil de eso allá? Es el clima. Ese país casi todo el año permanece descongelado. Y en el tiempo del verano es un verano que pasa muy rápido. O sea, es un clima muy frío. Fuera son los noruegos, pocos se relacionan con uno. Uno mira a un noruego a los ojos y uno da la impresión que el personaje no lo mira a uno, sino que se mira hacia adentro. Entonces es una cultura un poquito como difícil de entender. Entonces, volviendo al tema de la vida, hay que continuar con la política de la vida. La política de la vida dice que hay que aumentar las madres cabeza de familia que tienen hijos menores para darles 500.000 pesos. La política de la vida dice que hay que crear un bono para los jóvenes estudiantes, que no solo la matrícula sea cero pago, sino que también haya un auxilio económico y que en las universidades le podamos dar a los muchachos un almuerzo, porque como dice nuestro presidente, cuando una persona estudia, si no está bien alimentado, poco aprende, porque las proteínas hacen que el oxígeno se transporte al cerebro, y si un cerebro no es rico en oxígeno, ese cerebro está embotado, cansado, no aprende. Entonces los invito a continuar con la política de la vida, para que podamos seguir aumentando el salario de los trabajadores. Este año fue el 23%. Aspiramos que terminando el próximo gobierno con Iván Cepeda, el salario no sea el 23, no sea de 2 millones de personas, no sea de 2 millones, sino siquiera al menos de 3 millones. Si votamos por la política de la muerte, tengan en cuenta que este avance social quedará en la basura. Si votamos por el candidato de la muerte, a banderas negras que circularán por las calles de Colombia, a dolores y lágrimas que vamos a padecer los pobres, porque van a resucitar el paramilitarismo. El señor Fajardo, el señor de la Espriella va a generar ejércitos de exterminio, y contarles que el señor de la Espriella no ganó en Córdoba, su departamento donde nació, no ganó en Córdoba. ¿Por qué razón? Porque los cordobeses sufrieron el paramilitarismo a todo dar, en su máxima expresión, y lo conocen y no quieren volver a repetir esa historia. Entonces, este 21 de junio los invito a votar por Iván Cepeda, porque los pobres no vamos a respaldar las mafias que están encarnadas en el señor Abelardo de la Espriella. Mi nombre es Dios Chica, un enamorado del cambio, un enamorado de la política de la vida, y los invito a votar este 21 de junio por Iván Cepeda, a conciencia, para luego no tener que llorar. Una feliz noche, mil gracias a ustedes, y de todas maneras, independiente por el que voten a conciencia. Una feliz noche, mil gracias. Iván Cepeda, presidente. Gracias.